Bueno, vamos a comenzar con lo que es transporte activo de membrana. En este PowerPoint se los voy a subir al grupo, a la plataforma, para que lo puedan ir viendo. Bueno, nosotros estuvimos viendo célula. Dentro de célula vimos las tres partes principales. Ustedes vieron que la célula estaba formada por la membrana plasmática, por el citoplasma y por el núcleo, que eran las tres principales partes. Pero bueno, y después el resto de las organelas estaban dentro del citoplasma, las partes del núcleo vimos. También vimos la parte como estaba formada la membrana plasmática. Y les dije cuando vimos eso que era muy importante que ustedes tengan en cuenta esa membrana plasmática y cómo estaba formada, porque cumplía un montón de funciones importantes. Dentro de las funciones que son esenciales para la vida y la comunicación de las células es el mecanismo por el cual la célula va a ingresar sustancias, nutrientes, va a sacar desechos o distintas cosas o distintas sustancias que haya sintetizado, ¿sí? Es el transporte a través de esta membrana lo que va a permitir que la célula pueda realizar todas esas funciones esenciales y que se pueda comunicar. Acá vamos a hablar nosotros del ingreso y del egreso de cosas, por ahora, de la célula, ¿sí? Se va a sacar o va a entrar cosas según lo que vaya necesitando esta célula, ¿sí? Y después va a ingresar, por ejemplo, los nutrientes que van a necesitar para esas cosas esenciales, que les va a traer de la parte del extracelular, de afuera de la célula, o puede también eliminar desechos, también mensajeros químicos que puedan formar, porque estuvimos hablando de la comunicación y se comunican a través de estos mensajeros químicos con células cercanas. Bueno, todo esto que estamos viendo de este transporte, vamos a ver que también tenemos que ver las características de cada una de estas sustancias o compuestos que van a entrar o salir de la célula, cómo lo van a poder hacer, ¿sí? Bueno, acá yo les puse un poco de la membrana, que yo te lo voy a pasar porque ustedes esto lo vieron en la actividad. Ustedes ya saben que la membrana nuclear es un organelo que delimita el contenido de la célula. Está formada por una bicapa lipídica. Está formada esta bicapa, cada una de estas capas que son de fosfolípidos, ¿sí? La mayor parte son fosfolípidos, pero también tenemos proteínas que también están formando esta bicapa lipídica. Estos fosfolípidos de la bicapa no están quietos, digamos, estáticos, sino que se van moviendo, se pueden trasladar en la misma membrana de un lado hacia el otro, ¿sí? Lateralmente, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro. Bueno, eso es lo que le da a la membrana una cierta flexibilidad y dinamismo para poder intercambiar ciertos compuestos, que ahora vamos a ir viendo cuando veamos cada uno de los transportes. Acá hay algunas cosas como sales, agua, gases. Cuando estuvimos hablando de lo que es el intercambio gaseoso, es un transporte celular, que ahora lo vamos a ver cuál es, por el cual entra oxígeno a la célula y sale dióxido de carbono. Bueno, acá podemos ver otra de las funciones que tiene esta membrana, era que no era permeable, o sea que no dejaba pasar cualquier cosa. Acá nosotros cuando vimos membrana plasmática hablamos de que era una bicapa lipídica y que tenía una permeabilidad selectiva, o que era semipermeable, o sea que deja pasar algunas cosas sí y otras cosas no. A eso nos referíamos. También vimos la ubicación de esos fosfolípidos de la bicapa
cómo estaban ubicados, que se los voy a mostrar en el próximo, en el dibujito, por acá en el gráfico. Acá ustedes pueden ver cómo están formados los fosfolípidos. Tenían una cabeza polar o hidrofílica, que es esta bolita, y tiene dos colas, que son los ácidos grasos que los estarían formando. Y fíjense cómo se ubican. Se ubican con las cabezas hidrofílicas, estas cabezas hidrofílicas tienen afinidad por el agua, y ustedes saben que la parte exterior de la célula e interior de la célula, las dos, son acuosos. Entonces, como que se exponen. La parte grasa queda en el medio, que serían esas colas hidrofóbicas de los fosfolípidos, y las cabezas hidrofílicas o polares, que son los grupos fosfatos, quedarían hacia afuera, ¿sí? En contacto con las soluciones acuosas, con el agua. También podemos ver, fíjense, en este corte se ve perfecto. Acá tengo una proteína bien grandota, acá tengo varias proteínas, acá tengo proteínas que no sé si pasan a ambos lados, acá también puedo ver que tengo proteínas que están dentro. Esto es lo que está en amarillo, sería el citoplasma, el interior celular, y lo que está acá en verdecito sería la parte externa, el extracelular. Y ustedes pueden ver cómo se puede ver el citoesqueleto, que forma parte del citoplasma, que es lo que le da la estructura a la célula. Y bueno, también puedo ver carbohidratos unidos a las proteínas, carbohidratos unidos a los lípidos. Cuando los carbohidratos estaban unidos a los lípidos, eran los glicolípidos, y si no, teníamos las proteínas, las glucoproteínas, o glicoproteínas, que en algunos videos lo van a encontrar así, cuando están unidos los carbohidratos, hidratos de carbono, que están unidos a esas proteínas. Acá podemos diferenciar bien dos tipos de proteínas que tienen la membrana. Las proteínas, como por ejemplo que están acá en la parte interior de la membrana, dentro del citoplasma, son periféricas, están afuera, no son como estas otras que podemos ver, que son grandotas, que atraviesan la membrana de lado a lado, por eso se llaman proteínas integrales o transmembranas. Son diferentes. Algunas proteínas también actúan como receptoras. Recuerden todo eso, o revisan la clase de célula donde vimos cada una de estas partes, porque ahí está todo bien explicado. Esto era como para introducirlos un poco en lo que nosotros vamos a ver, que es el transporte a través de esta membrana. Por eso tenemos que conocer cómo está formada esta membrana, para poder interpretar y entender lo que son los transportes. Acá se pueden ver que se ven como manchitas más oscuritas acá de moléculas de colesterol que están dentro de la parte hidrofóbica o lipofílica, como la quieran llamar, donde están los ácidos grasos, que también ayudan a dar estructura a esa membrana. Bueno, acá cuando empezamos a ver un poquito un poco lo que les acabo de decir, como que me adelanté, lo de proteínas, colesterol, los carbohidratos, que son las partes que están formando parte de nuestra membrana. Les puse dos videos que ustedes pueden ver acá para que puedan ver un poco. Son unos videos muy cortitos y sencillos, pero como para que los introduzcan en el tema y puedan visualizar un poco más. Pero bueno, entonces acá lo que quiero destacar de esta diapo, que les quede claro que yo tengo nuestra membrana celular, tiene dos caras, es una capa lipídica, tiene una cara que va a estar fuera de la célula y una dentro de la célula, ¿sí? La que está dentro de la célula está en contacto con nuestro citoplasma, con nuestros organelos, o sea, está dentro del citoplasma, perdón. La membrana interna está en contacto con nuestro citoplasma. En nuestro citoplasma vamos a encontrar el citoesqueleto, el citosol,
Vamos a encontrar las organelas, dentro también a una organela que también la podemos considerar organela, pero es como de mayor jerarquía, que es el núcleo, ¿sí?, de la célula. Y fuera de esa membrana vamos a encontrar el líquido extracelular, o lo que conocemos como nuestro medio interno, que lo hablamos un montón de veces en la clase anterior, cuando también vimos la parte toda de célula y la parte química también. Cuando hablamos de homeostasis, hablamos mucho del medio interno. Así que el medio interno es el extracelular, lo que está fuera de la célula. Bueno, este es un gráfico como para que a ustedes les quede bien clarito qué es lo que tiene una membrana plasmática. Acá podemos ver los lípidos, los fosfolípidos, los lipolipidos, los esteroles. Dentro de los esteroles está el colesterol. ¿Cómo se pueden mover? ¿Cómo se pueden mover los fosfolípidos lateralmente? ¿Cómo pueden rotar en su lugar? Pueden ir de abajo hacia arriba. Bueno, estos serían un poco los movimientos de los lípidos. Acá hablamos de glúcidos, hidratos de carbono, que bueno, ¿dónde los vamos a encontrar? En el glucocáliz, unidos a proteínas o unidos a lípidos, glucoproteínas o glucolípidos, eso tenganlo en cuenta. Siempre están, fíjense, los glucolípidos en la cara externa de nuestra membrana plasmática. Esto que ven acá como si fuera un resorte, bueno, esas son las proteínas transmembranas. En realidad las proteínas en el otro dibujo estaban como redonditas, pero bueno, en realidad son como cadenas que se van juntando para formar la proteína. Depende de la cantidad de subunidades que tenga, cómo la vamos a encontrar dibujada. Acá, por ejemplo, podemos ver dentro de las proteínas, los dibujitos dentro de la membrana, que es un poco lo que les estaba diciendo, intrínsecas o las que eran transmembranas o integrales, atraviesan de lado a lado nuestra membrana plasmática. Puede ser una sola unidad o en este caso, fíjense que son varias unidades. Y después podemos ver algunas que están unidas a los lípidos y podemos ver las que están en la parte interna, que serían las periféricas o extrínsecas. Esas también es otra clase de proteínas que nosotros vamos a poder ver. Bueno, este es un poco también un dibujo para que ustedes puedan visualizar, que está un poco más claro o más, me pareció muy sencillo. Ya la vimos la membrana plasmática, pero por si les quedan algunas dudas, bueno, en este dibujo creo que pueden visualizar bien cada una de las partes, de los componentes de nuestra membrana plasmática, que fue una de las preguntas de la actividad y hubo muchas dudas en las respuestas, vi muchas dudas. Cómo estaba formada, fosfolípidos, colesterol, proteínas integrales y periféricas, glicoproteínas, glicolípidos, colesterol. Era eso lo que se preguntaba y cuáles eran las funciones de cada uno, ¿sí? Así que por favor, yo hice las correcciones en la clase, pero ustedes vuelvan a ver esto, a recalcar esto porque es importante que lo sepan. Bueno, un poquito lo mismo acá, el transporte de sustancias a través de nuestra membrana plasmática es vital para la vida de la célula. Sí, no pueden ingresar nutrientes o no pueden salir desechos. Nuestra célula no va a poder realizar las funciones vitales, ¿sí? Así que esto es indispensable para que la célula pueda mantener su función y mantenerla viva. Bueno, recordar la función de la membrana plasmática es fundamental, búsquenlo dentro de los soportes en las clases anteriores, revéanlo, que les quede bien claras cuáles son todas las funciones de nuestra membrana. Bueno,
Acá les muestro en general, antes de empezar a hablar de cada uno de nuestros transportes que pueden ocurrir en la célula, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el primer de los casos tenemos gases como el dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno. Fíjense, pueden difundir libremente a través de nuestra membrana plasmática. El etanol, que es el alcohol, fíjense, pasa libremente a través de nuestras membranas. El agua pasa, está hecho con flechitas diferentes porque pasa también, pero después vamos a ver cómo pasa. Pero después moléculas, por ejemplo, como la glucosa, fíjense que no puede pasar, esa flecha indica que no puede pasar. Esta es una molécula más grandota, y la vamos a comparar con respecto a las anteriores. La glucosa es más grandota, no puede pasar. Iones, fíjense, todos estos iones que tengo acá tampoco pueden pasar libremente, como el potasio, el magnesio, el calcio, el cloruro, el bicarbonato, el fosfato. Todo esto no puede pasar libremente. Entonces, ahora vamos a ver cómo pasan todas estas sustancias. Estas son algunas, porque tampoco acá están incluidas, por ejemplo, la de los desechos que tienen que salir. Acá estamos hablando de algunas sustancias que tienen que entrar a la célula para poder mantener nuestras funciones vitales. El dióxido de carbono, obviamente, que no tiene, debería salir de la célula, ¿sí? Y entrar el oxígeno. Esto después lo vamos a ver en respiratorio, que es intercambio gaseoso, yo se los había nombrado, que se producen entre los alvéolos pulmonares y los capilares sanguíneos, y ese proceso se llama hematosis. Y es uno de los transportes a través de membrana, que ahora lo vamos a ver cuando llegue el momento de explicarles, les voy a decir cuál es cómo se llama este transporte. Bien, acá hice un resumen. Me parece importante que ustedes en este pantallazo puedan ver los distintos transportes de membrana que yo tengo. Transporte celular a través de nuestra membrana plasmática. Como ustedes pueden ver, marqué dos que son importantes. Son las dos clasificaciones no más importantes, ¿sí? Hay dos, pero también diferenciados. A eso me referí. El transporte pasivo, acá, y el transporte activo, acá. Uno es pasivo. El pasivo va a favor de su gradiente de concentración, eso grábenlo. ¿Qué significa que vaya a favor de un gradiente de concentración? Es que voy de un lugar donde tengo mucha concentración, mucha cantidad de un soluto, de una sustancia, a otro lugar donde no tengo nada. Ustedes imaginen que yo tengo una caja dividida en dos con un tabique. ¿Sí? Le puse un tabique y la dividí en dos a la caja. De un lado la tengo llena de bolitas y del otro lado no tengo nada. ¿Qué va a pasar cuando yo levante ese tabique? Esas bolitas que estaban todas amontonadas en un lado van a tender a ir hacia el otro van a quedar igual. Cuando yo levanto ese tabique, van a pasar para el otro lado y van a quedar parejas, digamos, ¿sí? Si no hagan la prueba. Eso es lo que pasa en un transporte pasivo. Voy a favor de un gradiente de concentración, o sea, de un lugar donde tengo mucho de esa sustancia a otro donde no tengo nada. Entonces, como que va solo y no necesito energía, no necesito hacer un trabajo, un esfuerzo, empujarlo, no lo necesito. Porque va a ir solo, es como que voy cuesta abajo, ¿sí? En cambio, cuando nosotros vemos los transportes que son activos, voy en contra de ese gradiente de concentración. Es como que voy subiendo una cuesta, ¿sí?
Y para subir una cuesta voy a necesitar energía. Por lo pronto nuestra célula, la forma de energía que utiliza es el ATP, el adenosintrifosfato, ¿sí? Como ya lo vimos en clases anteriores. Bueno, ahora estos dos transportes activos y pasivos, cada uno lo puedo llegar a dividir, en distintos tipos de transporte. Vamos a ver, dentro del transporte pasivo, ahora después los vemos cada uno en detalle, la difusión simple, la difusión facilitada, difusión por canales iónicos y ósmosis. Y ósmosis en realidad lo pongamos como un cuarto transporte pasivo, pero es un tipo especial de nuestra difusión simple. Ahora cuando se los explique lo van a entender perfectamente. Nuestro transporte activo lo podemos dividir, que depende de ATP, que va en contra de su gradiente de concentración. Acuérdense que va de un lado donde no hay nada a un lado donde hay mucho. Voy a tener que estar subiendo la cuesta, así que sí necesito ATP. Lo puedo dividir en primario y en secundario. Ahora vamos a ver cuál era primario y cuál es el secundario. Dentro de los transportes primarios tengo el transporte por bombas de iones. Y de los secundarios vamos a ver que tenemos el cotransporte o simporte, que se debe llamar, el contratransporte y el transporte en masa. Transporte en masa ya lo vimos y algo lo deben conocer, pero a lo mejor no lo llaman, no lo saben nombrar, no saben que se llamaba transporte en masa, pero era la exocitosis y la endocitosis, ¿sí? Eso ahora lo vamos a ir analizando paso por paso cada uno de estos transportes. Bien, bueno, acá está un poco lo que les acabo de explicar con respecto a los dos tipos de transporte. El transporte pasivo, que, bueno, las sustancias van a pasar a través de nuestra membrana, a favor de sus gradientes de concentración, por lo cual no requiere de energía. Y el transporte activo, las sustancias para poder atravesar nuestra membrana plasmática lo van a hacer en contra de un gradiente de concentración, y acá yo sí voy a necesitar en nuestro ATP, nuestra energía. Esa es la diferencia fundamental. O sea que para entrar o para sacar moléculas, sustancias, solutos, como lo quieran llamar, nutrientes o desechos, lo que hace nuestra célula lo hace a través de estos dos tipos de transporte. Va a depender de qué sustancia sea, por qué transporte va a entrar o va a salir de nuestra célula. Vuelvo a repetir, el pasivo es a favor de un gradiente de concentración, de un lugar donde hay mucho, de un soluto de una sustancia, a un lado donde no hay nada. Por lo cual no requiero el aporte energético, no necesito energía. El transporte activo es totalmente lo opuesto. Para poder atravesar esa membrana voy a necesitar de energía, porque voy a ir en contra de un gradiente de concentración. O sea, voy a ir de un lugar donde no tengo nada a un lugar donde hay mucho. No tengo nada o tengo poco a un lugar donde hay mucho. Entonces necesito energía, porque como que necesito la fuerza que me impulse para poder lograr. Bueno, acá un poco les quise explicar lo que era el gradiente de concentración para que ustedes puedan entenderlo, porque muchas veces uno habla de ciertas palabras que ustedes no las tienen incorporadas, pero lo del gradiente, lo que yo les quiero ustedes que entiendan, gradiente de concentración, es la diferencia de concentración que existe entre una región y otra de un determinado soluto. El soluto llamamos, acá todo lo que tenemos acá abajo lo podríamos llamar soluto: el oxígeno, el nitrógeno, el agua, el dióxido de carbono, la glucosa, aminoácidos, protones, calcio, cloruro. Todos estos son
solutos, ¿sí? Todos estos solutos, vamos a ver cómo están, en qué, si van a favor, pueden pasar la membrana a favor o en contra de un gradiente de concentración. En realidad voy de una zona donde está muy diluido, y perdón, la sustancia, el gradiente de concentración voy desde un lugar donde, o zona donde yo tengo mucha cantidad, o sea, está muy concentrada esa solución, esa sustancia, a otra zona o lugar donde esa sustancia está menos concentrada, tengo menos cantidad de ella, ¿sí? Bueno, acá se pueden llegar a ver algunos, así como pueden llegar a pasar el oxígeno y el nitrógeno. Son sustancias no polares de tamaño pequeño. Ustedes recuerden que la membrana plasmática, la mayor parte de acá, en la parte de acá adentro, es no polar. Polar son solamente las cabecitas de los fosfolitos. Puede pasar porque son de tamaño muy pequeño y pueden pasar libremente. Pero después tenemos, por ejemplo, el agua es polar, el dióxido de carbono, ya son moléculas, fíjense que son un poco más grandes, pero son sin carga y también van a pasar libremente. Pero después tenemos algunas otras moléculas más grandes o con cargas, como la glucosa, por ejemplo, no tiene carga, pero no puede pasar libremente. Va a pasar a través de, acá en este caso, son transportes mediados por proteínas, de proteínas que después vamos a ver cómo se llaman estas. Son una proteína canal, le va a permitir el ingreso. Lo mismo a los aminoácidos, también van a poder ingresar. Y acá tengo otra proteína transportadora que estas proteínas transportadoras o carriers, que se llaman, ahora las vamos a ver cada una en detalle, son las que dejan entrar o salir a los iones que tienen carga, ¿sí? Porque no pueden pasar libremente como pasa el oxígeno o el resto de las moléculas que acabo de nombrar, ¿sí? Bueno, esto era para que ustedes más o menos puedan comprender, creo que acá lo van a poder ver, qué es un gradiente de concentración y cuáles pueden pasar según las características de esas moléculas o de esos solutos, de esas sustancias, como lo quieren llamar, quiénes van a ser las que van a poder pasar libremente y quiénes van a necesitar de proteínas para poder pasar a atravesar nuestra membrana plasmática y con eso poder cumplir con las funciones vitales de la célula. Bueno, vamos a hablar de nuestros transportes pasivos. Cuando hablamos de transporte pasivo, vuelvo a recalcar, siempre son a favor del gradiente de concentración y no requieren de energía, no requieren de ATP, ¿sí? No requieren. Bueno, en la difusión simple, los solutos difunden libremente a través de la membrana. Bueno, nuestro ejemplo de recién que vimos el oxígeno, el nitrógeno, que pasaban libremente. El dióxido de carbono, vimos que pasaba libremente. Después vimos que había algunas iones, por ejemplo, que necesitaban, o algunas sustancias que eran más voluminosas, que vimos aminoácidos, que vimos glucosa, que necesitaban de proteínas que los ayudaran a atravesar la membrana. Bueno, la difusión facilitada de los solutos no pueden difundir libremente a través de la membrana, pero lo van a hacer gracias al acoplamiento de estos solutos a transportadores o carriers, que son proteínas de membrana. Estos transportadores o carriers, que son esas proteínas que veíamos, hacen que el soluto se acople, se pegue a la proteína y lo libere del otro lado de la membrana. Eso sería un tipo de sustancia. Otro tipo de sustancias, como los iones,
lo hacen a través de difusión por canales iónicos. En este caso, son esas proteínas que vimos anteriormente, en las cuales son canales iónicos, en los cuales pueden ingresar iones como el sodio y potasio. Después vamos a ver bien en específico los ejemplos de cada uno. Y acá después tenemos el otro proceso, que es la ósmosis, que les dije que era un caso particular de la difusión simple, porque acá no se mueven los solutos. Hoy estuvimos viendo recién que veíamos que se movían sustancias de un lado al otro. El oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa, iones, pero en este caso lo que se mueve en la ósmosis son las moléculas de agua, ¿sí? Cuando vemos ósmosis, vamos a ver lo que se mueve, que lo que he grabado, es en las moléculas de agua. Acá ustedes pueden ver en estos transportes, en estos 4 tipos de transporte que estamos viendo pasivos, son todos a favor de gradientes de concentración y todos no requieren energía. Ninguno de ellos va a requerir de energía. Vamos a la próxima. Bueno, y acá vamos a hablar un poco de la difusión simple. ¿Qué solutos van a poder pasar por difusión simple? Bueno, nuestra membrana dijimos que era lipídica, es una bicapa lipídica en su gran mayoría, formada por fosfolípidos, entonces es consistencia grasa. Entonces van a ver que hay muchos solutos que van a poder atravesarla. Los solutos de naturaleza lipídica, de naturaleza grasa, ¿sí? El correcto es decir lipídico, pero para que me comprendan, para decirle grasa, que ustedes puedan entender. Los triglicéridos, los ácidos grasos, el glicerol, el alcohol, pues el etanol, esteroides, ¿sí? También hay hormonas, y algunas vitaminas que también son de naturaleza lipídica, lo van a poder hacer por difusión simple, o sea, van a atravesar nuestra membrana libremente a favor de un gradiente de concentración y sin requerir de energía. También van a poder pasar libremente los solutos no polares como la urea. La urea es un desecho de metabolismo, entonces esto yo lo tengo que sacar, ¿sí? Va a salir libremente de nuestra célula. También tenemos los gases que son no polares, que ya los nombramos hoy, como el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, que son gases que no tienen carga, que son moléculas pequeñas. Entonces van a poder difundir libremente, siempre a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? De donde yo tengo mucho al otro lado donde no tengo nada. En ese sentido siempre se van a mover por difusión simple, ¿sí? Bueno, ahí abajo está recalcado otra vez lo del gradiente para que les quede claro. Acá les quise poner un gráfico para que ustedes puedan ver qué es lo que está ocurriendo cuando hay alguna de estas sustancias que nombré recién, cualquiera, y qué va a pasar. O sea, fíjense, acá, yo acá con el cursor les voy a ir marcando, acá habla de que podemos tener sustancias o solutos que van a atravesar nuestra membrana plasmática. Acá tengo la membrana plasmática. Está dividida así como en 3 porque sería como a medida que va pasando el tiempo. Si yo me ubico acá en este primer momento, ¿sí? Apenas arranco, del extracelular tengo un montón de estas sustancias que vamos a ponerle que sean oxígeno, que van a difundir libremente. Pueden ser oxígeno, dióxido de carbono, ahí le puse nitrógeno, ácidos grasos, esteroides, algunas vitaminas, las que vimos recién, que del lado extracelular hay un montón. Entonces van a difundir de esta zona a favor del gradiente, ¿sí? O sea que van a tender a pasar al interior celular, al espacio intracelular, al citoplasma, porque en realidad están pasando hacia el citoplasma. Entonces, en un primer momento están todas afuera. Cuando empiezan a difundir, fíjense acá en el medio, cómo empiezan a pasar hacia
el espacio intracelular y van a pasar hasta un momento que se equilibren, que queden iguales. No es que van a estar pasando y pasando y pasando y pasando, no. ¿Sí? Esto es un error que muchas veces se comete y creen que pasan y pasan y pasan. No, es hasta que se logre el equilibrio, ¿sí? Van a ir pasando hasta que yo logre el equilibrio, como podemos ver en esta última parte, que si me quedaron, tenía 20 bolitas arriba, tengo 20 bolitas adentro de la célula. Fuera y adentro de la célula voy a tener lo mismo. ¿Se entiende? Espero que me lo puedan, bueno, no me pueden responder, pero me lo van a responder después cuando lo veamos en el... Bueno, les repetí un poco lo mismo. Difusión simple, transporte pasivo. Ósmosis es un caso especial de esta difusión simple, pero acá lo que se mueve no son los solutos que vimos recién, por ejemplo, lo que se va a mover es el agua, ¿sí? Y acá aparecen, vamos a hablar de unos términos que en uno de los trabajos yo no lo había dado y algunas personas usaron estos términos y no sé de dónde lo sacaron, por eso quiero que sepan, ahora lo van a poder responder, se los corregí de hecho en las actividades. Hipotónico, hipertónico, isotónico. Cuando nos referimos a esto estamos hablando de solución. ¿Qué es una solución? Una solución está formada por un solvente, que en nuestro caso es el agua, y por un soluto, ¿sí? Que bueno, eso puede variar, ¿sí? Puede ser el cloruro de sodio, por ejemplo. Así que tengan bien que claro que es una solución. No se las puse acá, pero me están escuchando. Así que es una solución que está formada por un solvente, que es el agua, y por un soluto, que va a ser alguna sustancia como por ejemplo el cloruro de sodio. El solvente es el que está en mayor cantidad, el soluto es que está en poquito. Para decirlo así, yo tengo un vaso lleno de agua y le agrego una cucharada de cloruro de sodio, que sería sal, o un vaso de agua al cual le agrego una cucharada de glucosa, ¿sí? De azúcar. Bueno, no exactamente glucosa, pero el azúcar es la sacarosa, pero bueno, se disocia y bueno, sabemos que tenemos glucosa, ¿no? Por último. Pero para que ustedes vean, aquí yo llamo una solución. Bueno, el agua lo que va a hacer es moverse. Ahora te lo voy a explicar en la diapo que sigue, creo que el dibujito. El agua lo que va a hacer es moverse hacia el lado que está más concentrado para lograr una misma concentración. A ver, entonces ustedes pueden ver cómo esto es un gráfico que está simulando lo que sería nuestra membrana plasmática. Es una membrana semipermeable, que ahí la podemos ver, esta que está en verdecita. Fíjense, de este lado tengo agua, con la cual tengo, fíjense que es una solución muy diluida porque tiene 3 solutos. Y de este lado, solutos, moléculas, partículas, porque cada vez dice moléculas para que se ubiquen, moléculas de cloruro de sodio, por ejemplo. Y de este lado tengo la misma cantidad de agua, pero con un montón de moléculas de cloruro de sodio. Entonces esta está muy concentrada. Bueno, esto es lo que ocurre en la célula. Cuando yo tengo en algún compartimento fuera de la célula o adentro de la célula, yo tengo una sustancia que está muy concentrada, lo que voy a tratar de hacer, lo que trata de hacer la célula, es mandar agua hacia donde está más concentrado para lograr diluirla. Fíjense acá, pasa del más diluido al más concentrado, pero lo que pasa, fíjense, el nivel del agua lo teníamos igual acá en el inicio, y acá bajó a la mitad. ¿Por qué baja? Porque está
Se están moviendo las moléculas de agua, están pasando del extra al intracelular o al revés, puede ser del intracelular al extracelular, para lograr ese equilibrio y mantener la misma concentración, ¿sí? Entonces, como estaba en este caso, teníamos mucha concentración de este lado, el agua, las moléculas de agua, se están moviendo para este lado. Fíjense en donde llegó el nivel del agua de acá y el nivel del agua de acá. Eso es lo que se llama ósmosis, el movimiento del agua desde una solución poco concentrada, diluida, o sea, con pocas pelotitas, si la queremos llamar así, a otra solución en la cual tiene muchas pelotitas. Entonces lo que yo tengo que hacer es pasar agua para que queden con la misma concentración, ¿sí? En proporción, la misma cantidad de pelotitas en el agua. Ustedes, si ustedes miran acá, no están igual. En el inicio tengo mucha agua en la primera parte, está re diluida y en la otra está muy concentrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las pelotitas no se van a mover, lo que se va a mover es el agua, ¿sí? Va a ir al otro compartimento para tratar de diluir, ¿sí? Y lograr la misma concentración. Bueno, entonces acá le puse los tipos de soluciones. Porque esto que ustedes están viendo, esta ósmosis, este movimiento de agua de un lado hacia otro, ¿sí? Para tratar de mantener la concentración, es lo que ocurre con las soluciones que nosotros vamos a utilizar con los pacientes, ¿sí? Una solución isotónica es una solución en que la misma cantidad de soluto y de solución está disponible dentro y fuera de la célula. Por ejemplo, la solución de cloruro de sodio del 0,9% es lo que nosotros llamamos el famoso suero fisiológico, que no es suero, se le llama suero a todos, pero es un término mal dicho. Eso en una solución de cloruro de sodio, el 0,9%, o solución fisiológica, porque en realidad es fisiológica porque es la misma concentración que tiene la célula. Entonces, cuando yo a un paciente le estoy pasando esta solución fisiológica o de cloruro de sodio 0,9%, es la misma concentración fuera y dentro de la célula. Entonces yo no voy a tener movimientos de agua para ningún lado porque estoy con una solución isotónica, ¿sí? Es la misma concentración de la célula. El problema viene cuando yo tengo una solución hipertónica o una hipotónica. Entonces la célula, acuérdense siempre de la homeostasis, lo que trata de hacer es de mantener ese equilibrio. Entonces si ve que un lado está más concentrado, sea el extra o el intracelular, va a mandar agua. Ese mandar agua hacia un lado o hacia otro, lo que va a hacer, repercute en la célula, ¿sí? Una hipertónica significa que tengo mayor cantidad de soluto, de concentración que tengo en la célula, ¿sí? Por ejemplo, una solución de cloruro de sodio al 10%, fíjense que es muchísimo más alta. Si yo tengo una solución, eso sí es muy concentrada, la de la célula es 0,9%, ¿sí? Es una solución muy concentrada. Por eso se llama solución hipertónica. Algún paciente lo puede requerir y nosotros le tenemos que suministrar generalmente estas soluciones hipertónicas de cloruro de sodio, ¿sí? Ahora vamos a ver, la hipotónica es al contrario, tengo una concentración menor que la de la célula, ¿sí? Por ejemplo, agua destilada, ¿sí? Y es una solución que contiene menos soluto que la que tiene la célula. Un ejemplo, con una concentración de cloruro de sodio se coloca en una solución de agua destilada, que es agua pura sin sustancias disueltas. La solución exterior, en el exterior de la célula, es 100% agua y 0% de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar acá?
Fíjense, afuera de la célula, cloruro de sodio tengo cero, tengo todo agua, porque puse agua destilada, no tiene nada, es agua pura, no tiene sustancia disuelta, no tiene solutos, partículas, sustancia, no tiene nada el agua destilada. Bien, acá les muestro qué es lo que le pasa a una célula en cada una de estas situaciones. Nuestra célula y la que van a encontrar siempre, pero esto repercute en todas las células, es el glóbulo rojo, por ejemplo. Y acá en un glóbulo rojo podemos ver, glóbulos rojos, acuérdense que también se llaman eritrocitos, ¿sí? Que es un componente de la sangre. Acuérdense que la sangre es un tejido conectivo, y dentro de la sangre está formada por plasma, que es el extracelular, y dentro de este plasma tenemos las células, ¿sí? Las células que en este caso son nuestros glóbulos rojos, los blancos, ¿sí? Y también tenemos las plaquetas que no terminan de ser células, que ya lo van a ver más adelante. Fíjense acá. Cuando yo pongo en la primera imagen, acá yo tengo un glóbulo rojo en una solución isotónica, una solución fisiológica como vimos anteriormente. La concentración dentro del glóbulo rojo y fuera del glóbulo rojo es la misma. Entonces, acá no hay intercambio. El intercambio va y viene el agua, pero mantiene, la concentración se mantiene, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa si yo la pongo en una solución hipotónica? Este glóbulo rojo, si yo lo pongo en una solución hipotónica, que tiene una solución que tiene una menor concentración que la célula. Al tener menor concentración afuera, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a pasar acá? El agua, ¿qué va a tratar? Como tengo menor concentración afuera, lo que va a tratar de hacer el agua es de entrar para que afuera se concentre, ¿sí? Para que quede menos agua y más soluto y se llegue a la misma concentración. Pero ¿qué es lo que ocurre con el glóbulo rojo? Al entrar tanta agua, se hincha, y ustedes lo pueden ver acá, y explota, porque se produce lo que se llama hemólisis. Y que un glóbulo rojo, cuando yo lo introduzco en una solución hipotónica, explota, porque el agua difunde por ósmosis, difunde hacia el interior, ¿sí? Para lograr la misma concentración, tanto adentro como afuera. Recuerden que en la hipotónica tengo bajita concentración afuera y adentro del glóbulo rojo tengo mayor. Entonces va a entrar agua para tratar de diluir adentro de la célula. Entra tanta agua que ese glóbulo rojo, boom, explota. Eso se llama hemólisis, ¿sí? Hay que hablar con vocabulario, yo le digo explota para que ustedes lo puedan entender. ¿Y qué pasa cuando tengo una célula en una solución hipertónica? Ocurre lo contrario. En una solución hipertónica, la solución de afuera es muy concentrada. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer la célula? Va a sacar agua de adentro para tratar de diluir el extracelular, ¿sí? Pero ¿qué pasa si saca el agua de adentro? Queda toda achicharrada, si la quiero seca, como se seca, que esto se llama cremación. Acá lo pueden ver al glóbulo rojo como acá. El glóbulo rojo normal, cuando lo tengo en una solución isotónica, en una solución hipotónica se hincha, que termina reventando, explotando, que se llama hemólisis, y en una solución hipertónica, que es muy concentrado afuera, el glóbulo rojo de nuestra célula trata de sacar el agua y queda achicharrado, que se llama crema. Bueno, acá ahí también está un poco lo mismo. Fíjense, en el isotónico sale agua porque tengo la misma concentración. Esto es lo que está acá en el medio. Cuando tengo una solución hipertónica, la célula trata de sacar el agua para tratar de diluir el extracelular, pero queda achicharrada. Y en el caso de una solución hipotónica, al ser
tan diluido afuera y tan concentrado adentro, mando agua adentro para tratar de diluir. Pero nuestra célula se va a hinchar tanto, se pone a ser tan granota que va a explotar. Acá se ve una como que explota, ¿sí? Bueno. Bueno, esto es un poquito lo mismo, leanlo después, pero después se lo expliqué. Difusión facilitada. Bueno, la difusión facilitada es también un transporte pasivo, es un transporte que a favor de un gradiente de concentración y no requiere de energía. Es un proceso en el cual las sustancias van a poder ingresar o salir de la célula a través de proteínas transportadoras o carriers, como se llama, ¿sí? Acá vuelvo a insistir, no tenemos gasto de energía. Estos transportadores o carriers lo que hacen, son proteínas transmembranas, atraviesan la membrana de un lado a otro. Entonces, la sustancia que va a pasar se pega a esa proteína y la proteína la va a liberar desde el otro lado de la membrana, ¿sí? Acá se llama facilitada porque generalmente esto ocurre cuando una sustancia va a entrar sin gasto de energía, pero a ver cómo se necesito. A ver si me puse grafiquito para explicarme. Un segundo, bueno, acá lo tengo. Acá está. Esta proteína canal lo que hace, acá la tenemos, se une, se acopla. En realidad, esta es la proteína canal, es la proteína la que va a dejar pasar libremente a través de este canal, van a poder llegar a pasar a favor del gradiente de concentración, pero de la que le estaba hablando yo de acá es de los carriers, que serían estas proteínas transportadoras. Fíjense que viene la sustancia, se une a este carrier y después liberada del otro lado. Esto siempre a favor de un gradiente de concentración. Fíjense en ambas. Esta es a través de un canal y es a través de las proteínas transportadoras o carrier. Fíjense la importancia acá que de este lado del extracelular yo tengo mucho de estos solutos y del otro lado no tengo prácticamente nada. Por eso voy a favor de un gradiente de concentración. Por eso es sin gasto de energía. En este caso, acá tengo las proteínas transportadoras o los carriers, que tienen un lugar donde se va a unir ese soluto y lo van a liberar del otro lado. Pero fíjense que también vengo de un extracelular donde yo tengo mucho de este soluto y de este otro lado tengo, ¿sí? Este tipo de transporte, como lo mismo de la difusión simple, tanto la facilitada, no va a ser continuamente, va a ser hasta que estas concentraciones se equilibren. No van a ser permanentes, ¿sí? A ver si me olvidé decirles algo. Bueno, acá está. Bueno, eso lo que les mostré en el dibujito, lo vemos acá. Las proteínas canales, que fueron las que vimos primero, las que dejamos pasar, siempre a gradiente, a favor del gradiente de concentración, sin energía, ¿sí? A favor y sin energía. Y las proteínas transportadoras o los carriers que sí unen a la sustancia de un lado del extracelular y la liberan del otro lado del intracelular, ¿sí? Bueno, eso sería un poco de la facilitada.
quiero saber si les puse, no, ya se los había aclarado anteriormente. Bueno, qué tipo de sustancias, no se las puse acá, quiero saber, qué tipo de sustancias van a poder pasar con este tipo de transporte, proteínas canal o proteínas transportadoras. Una proteína canal o los carriers, bueno, van a dejar pasar sustancias que tengan carga o que sean polares, ¿sí? Que no puedan pasar a través de la membrana, porque las cargas y la polaridad, si son polares, va en contra de la membrana plasmática y no las va a dejar pasar. Entonces, la única forma de ingresar a la célula va a ser a través de estas proteínas canales o de transportadores o de carga. Más adelante tengo otro dibujito más detallado. Acá pongo los errores conceptuales comunes que ocurren con este tipo de transporte pasivo. No todo entra a la célula por transporte pasivo. Solo moléculas pequeñas, las más pequeñas como el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, esto lo vimos, difunden libremente a través de la célula. Ahora, las más grandes, las moléculas más grandes o las que tienen carga, generalmente van a requerir de transportes activos para poder ingresar a la célula. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en lo que sigue. Incluso acá dice, cuando se llega al equilibrio de las partículas, no dejan de atravesar la membrana celular. Aunque parezca que las concentraciones no están cambiando, casi la misma cantidad de partículas atraviesan la membrana en ambas direcciones para mantener ese equilibrio, ¿sí? Eso se va a ir produciendo, van a ir y venir, pero siempre manteniendo el equilibrio, no es que se van a amontonar todas en un lado, ¿sí? Eso es, el transporte se va a dar hasta van a ir pasando de un lado al otro, siempre manteniendo las concentraciones, las cantidades adecuadas de ambos lados de la membrana plasmática, tanto del extracelular, que es el medio interno, y el intracelular de la célula, ¿sí? Eso como que les quede, para que les quede bien grabado. Para terminar esta parte de la difusión, les hice un comparativo simple y facilitada. Ambas son a favor de un gradiente de concentración. ¿Sí? Siempre el simple es pasivo y no requiere de energía. La facilitada es pasiva y no requiere de energía. La simple no necesita de proteínas transportadoras, hablamos del oxígeno, del carbono, del agua, atraviesan la membrana plasmática directamente, ¿sí? Las facilitadas son moléculas que van a pasar a través de este proceso, de este mecanismo, van a necesitar de estas proteínas transportadoras K o carrier o las proteínas canales iónicos cuando son iones. Pero van a necesitar siempre de proteínas para poder hacerlo. Esa es la única, si las queremos comparar, la única diferencia que podemos encontrar en difusión simple y facilitada es que la simple no necesita de proteínas que le ayuden a las sustancias a pasar de un lado a otro de la membrana, mientras que las facilitadas voy a necesitar de las proteínas transportadoras o carrier y de las proteínas canales iónicos. Un nuevo dibujito para que ustedes puedan ver, les va a ayudar, acá se puede ver perfectamente el oxígeno, cómo difunde, difusión pasiva, difusión simple. Acá, por ejemplo, tengo el sodio, lo hace a través de una difusión, en este caso, fíjense que son canales de sodio que no requieren de energía, ¿sí? Esas proteínas canales iónicos que vimos, que dejan pasar libremente a favor de gradiente de concentración. La glucosa también es un proceso facilitada que también requiere de una proteína transportadora o un carrier, como lo llamábamos. Y acá aparece la parte de nuestro transporte activo, que todavía no vimos nada.
¿sí? Nuestro transporte activo, acá tenemos una proteína canal, fíjense que un ion sale y otro ion entra, y acá sí o sí requerimos de ¿qué? De ATP. Este ATP, esta energía de las células, fíjense que le pasa a nuestro ATP, libera ese fosfato, un fósforo que tenía 3, era trifosfato, y en esta reacción acá libera la energía suficiente para que se produzca ese transporte. Bueno, acá comenzaría transporte activo. Como quizás es muy pesado la cantidad de contenido, lo que es transporte activo lo voy a grabar en una segunda parte. Así que los veo en la segunda parte de transporte celular.